La creatividad popular, como suele escribir Daniel Tonietti en redes, la creatividad popular no descansa y es brillante. Acabamos de leer dos mensajitos hacia la pasada. Uno dice, si Francisco pudo organizar tan bien su sucesión, tan peronista no era, lo cual está bastante bien. Y el otro dice, el Vaticano logró conseguir papa antes que Boca técnico nuevo, y también está muy bien. Bueno, es parte, son maneras de digerir tanta intensidad. Hay miles, en digamos, este mundo. ¿no? Está lleno, claro. Sí, se podría uno destinar horas y horas, ¿no? Sí, sí, recolectando este tipo de cosas. Está el colega, amigo, Washington Uranga en línea, muy solicitado, muy demandado, y nosotros tenemos el honor de que nos regale o nos ofrezca o comparta con nosotros parte de su tiempo y su análisis. Washington, ¿cómo te va? Gran abrazo. Hola, un abrazo, ¿cómo estás, Pablo, Luis? No sé quién más está por ahí. Gracias por atendernos. Está Gaby Radich, está el equipo Gaby. completo. Equipo completo. Ah, bueno, hola equipo, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Washington, ya algunas cosas muy generales se mencionaron, digamos, ¿no? ¿Cuál es la orden a la que pertenece León XIV? En honor a quién elige su nombre, que Francisco lo nombra cardenal y que además lo tenía en un puesto muy importante en el nombramiento de cardenales. Pero traducidos esto en un análisis que nos invite a pensar qué decidió la cúpula de la Iglesia Católica con esta designación. A ver, primera cosa, creo que no es menor que la elección haya transcurrido tan rápidamente, porque esto significa que se logró un acuerdo más o menos rápido, un consenso para elegirlos. Recordemos que se necesitan 2/3 de los votos. Las primeras elecciones siempre son de sondeo y después se fragmentan los votos. Aquí hubo un acuerdo, y un acuerdo que tiene que ver con esto, darle continuidad a lo que Francisco venía haciendo. Segundo, lo que vos mencionabas, la elección del nombre. León XIII, León XIV, León XIII es claramente el Papa de la doctrina social de la Iglesia. Una enseñanza que Francisco recoge, que de hecho recogió Juan XXIII en el Vaticano II, por allá por 1966, pero que Francisco recoge para hacer la suya. Después hay una cuestión que para mí encontraron una síntesis que a mí no se me hubiese ocurrido. Es un norteamericano pero con base latinoamericana, es decir, es un norteamericano de nacimiento pero que ha vivido casi con intermitencia, pero casi 40 años en América Latina, y que tiene una impronta claramente latinoamericana en sus pronunciamientos. En su primera alocución, habrá que ver cómo sigue, pero en su primera alocución habló en italiano, y eso tiene una explicación. El Papa es formalmente, además, el obispo de Roma. Bergoglio había hecho lo mismo, pero no habló en inglés. Después, no cambió de idioma para hablar en inglés, habló en español para dirigirse a su diócesis de Chiclayo, en Perú. Además, en su alocución, primero agradeció a Francisco, habló de la sinodalidad, una cuestión central de Francisco, habló de la paz. La sinodalidad era la apertura de la mayor participación, ¿no? Exactamente. Habló de la sinodalidad, que es participación, habló de la paz, habló de los pobres, y digamos tomó ejes de lo que ha sido el pontificado de Francisco. Y aquí más hay que ver cómo evoluciona. Es decir, hay gestos que hay que seguir leyendo. Por ejemplo, todo el elenco, las cabezas de los dicasterios, de ministerios vaticanos cesan con el Papa. Es decir, este Papa los puede confirmar o los puede renovar. Bueno, ahí hay algo que hay que ir leyendo. Tuvo una proximidad grande con Francisco, sobre todo en el último año y medio, ejerciendo como prefecto de la Congregación para los Obispos. Y él cuenta... ¿Qué rol es ese, perdón? Es el ministerio,
a ver, te lo traduzco en términos políticos, casi es el Ministerio del Interior, porque es el que nombra, es el encargado de nombrar los obispos en todo el mundo, el que le alcanza al Papa y le dice, mire, este puede ser. El Papa decide o no, pero en todo caso selecciona y pone la firma, pero el que le prepara eso es el dicasterio para los obispos. Y además es un cargo de extrema confianza, como lo es el de Tucho Fernández, el argentino, en la Congregación para la Doctrina y la Fe. El Papa selecciona ahí a su gente de mayor confianza. Y cuenta, ahora León XIV, lo contaba antes, de que él se juntaba todos los sábados, 2 horas, con Bergoglio a trabajar sobre los temas que a él le competían. Prevost y Bergoglio se conocieron en Argentina cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, porque Prevost fue además superior general en todo el mundo de la Congregación de los Agustinos y visitaba a sus religiosos, a sus hermanos religiosos en la Argentina. Relata que se conocieron ahí y dice además que en la primera misa que celebró Bergoglio siendo papa en Roma, en una de las iglesias de Roma, se lo encontró en la sacristía, esto contado antes de que lo eligieran papa, y dice, yo pensaba que no se acordaba de mí, se acordó, y no solamente se acordó, sino que ahí retomamos unas largas conversaciones de todo tipo sobre la iglesia y sobre la sociedad. Entonces digo, efectivamente yo me atrevo a pensar de que ahí hay una continuidad. Habrá que mirar cómo se desarrollan los hechos, pero me parece que lo que dejó Bergoglio Francisco como resultado no es solamente unas enseñanzas, unas líneas, sino que construyó también una forma de trabajo para la Iglesia Católica que puede tener en este Papa una continuidad. Washington, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Pablo? Quiero preguntarte si se conoce, o por lo menos trascendió ahora en estas horas, o si vos lo conocés previamente, el trabajo de la hora León XIV en Perú, su trabajo concreto mientras estuvo en Perú tantos años. Sí, se conoce, en realidad es un obispo, ha sido un obispo muy reconocido, de mucho trabajo con los sectores populares, también con los inmigrantes. Él ha tenido palabras muy importantes para la gente, para los migrantes. También tuvo en un momento acusaciones de que no fue suficientemente severo, duro con alguna gente que recibió acusaciones, algunos curas que recibieron acusaciones sobre abusos sexuales. De eso él fue, no sé si exonerado, porque no estuvo sometido a nada. Lo que sí pasó es que la gente de su diócesis salió a defenderlo de estas imputaciones. Que en todo caso no son hechos que habría cometido él, sino... No, él, digamos, gente de la diócesis a la que él encabezaba. Y además también fue elegido por sus colegas obispos como secretario de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Perú. Así que digo, es un hombre de reconocimiento en Perú, en la iglesia peruana, ¿no? Washington, Néstor te saluda. Néstor. ¿Qué tal? La pregunta es sobre Estados Unidos, si has visto reacciones del gobierno, de la iglesia estadounidense, donde hay una corriente muy, muy conservadora y en todo caso anti-Francisco, y hay otros también, o de la sociedad estadounidense en sí. ¿Qué has podido apreciar hasta ahora? Es la primera vez, obviamente, que hay un papa de Estados Unidos en el Vaticano, ¿no? Aunque leí por ahí que tiene nacionalidad peruana, no tengo chequeado ese dato. Tiene nacionalidad peruana, okay. Él adquirió la nacionalidad peruana, lo cual también es un gesto. No tengo todavía reacciones de Estados Unidos, salvo el saludo formal de Trump. Sí sé que fue muy
él fue muy cercano, fraterno con los inmigrantes que fueron expulsados. Él tuvo presiones de mucha fraternidad hacia los que eran expulsados de Estados Unidos por las últimas decisiones de Trump. Pero no tengo todavía reacciones, y no creo que aún la iglesia, los sectores más conservadores de la iglesia de Estados Unidos, por el momento van a guardar silencio. Es decir, no creo que salgan a confrontar con un papa desde el primer día. Veremos, pero yo creo eso. Estamos charlando con Washington Uranga, algunas reflexiones sobre el nuevo papa, León XIV. ¿Qué significa que hayan vuelto a elegir a un, yo voy a decir americano y todo el mundo va a entender estadounidense, no, quiero decir del continente americano? ¿Tiene alguna significación? Había una puja muy fuerte para que vuelva a ser europeo, italiano específicamente, se hablaba de Asia, se hablaba de África. ¿Qué significa repetir la nacionalidad americana y sobre todo con una ascendencia latinoamericana, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo los cardenales de reconocer que la zona más, o sea, que la Iglesia Católica, la presencia más importante de la Iglesia Católica hoy se da en América Latina. Uh-huh. No solamente por número, creo no equivocarme, pero el 23% de los católicos del mundo está en América Latina, está creciendo mucho en África, pero en Europa la Iglesia Católica es cada día menos yo diría que tiene cada día menos presencia, las iglesias están vacías, no solamente no se trata solamente de la presencia en las iglesias, sino que es el dinamismo en la cultura y en la sociedad. En América Latina uno puede decir, de acuerdo a un país u otro, la gente va a la iglesia, no va a la iglesia. Este es un dato, pero no es el dato más importante. Creo que la iglesia latinoamericana tiene un dinamismo y tiene una presencia en la cultura y en la sociedad, que es lo que están reconociendo el resto de los obispos o el resto de los cardenales en el mundo. También porque han reconocido que Bergoglio, desde su condición de latinoamericano, yo creo que Bergoglio se hizo latinoamericano, creo que alguna vez lo hablamos, mucho en el 2009, en la Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos en Brasil, en Aparecida, pero se hizo cargo de la impronta latinoamericana, y lo que llevó a la Iglesia Mundial fue la impronta de la Iglesia Latinoamericana. Y creo que esto es una ratificación de esa línea. Washington, gracias por este rato, insisto, por compartir todo lo que sabés sobre este tema, y nos ayuda muchísimo para entender qué está ocurriendo, un hecho de un impacto global muy importante, como lo hemos hablado a partir del fallecimiento, ¿no?, del Papa Francisco. Y también, Pablo, sí, creo que esta ratificación también hay que leerlo como un hecho político o a nivel internacional. Es decir, en otro momento podemos hablar, pero para mí eso tiene esa importancia también. Sí, claro. Gran abrazo, Washington. Abrazo para todos, abrazo para el equipo, y nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Que tenga buena jornada. Abrazo, Washington. Chau. Bueno, estaba repasando las tapas del Washington Post y del New York Times, y la verdad es que no dicen demasiado. El título es casi el mismo: un americano, como ellos se autoperciben. Uh-huh. Un americano es elegido papa por primera vez. No, la verdad que no, pero está bien, te entendemos. Y eso es el Times. Y el Washington Post, lo mismo. Primer papa electo americano. Habría que ver las tapas de los diarios peruanos, ¿no? Yo tenía el dato que tenía la nacionalidad, pero no lo tenía tan chequeado. Pero bueno, Washington dice que sí, que él tiene la doble nacionalidad estadounidense-peruana. Sí. Así que imagino que también para el pueblo peruano habrá sido, para el pueblo católico peruano habrá sido también una alegría adicional. Me imagino que va a empezar a tener réplica esto que le preguntabas a Washington desde ya, porque hay, si empezás a buscar en artículos periodísticos, yo encontré de 2009, 2019, etcétera, artículos periodísticos de Perú,
no sé, encuentro uno ahora, una investigación de Chicago a Chiclayo, la crisis del abuso sexual y el cardenal Prevost. O sea, hay un montón de artículos vinculados a cómo se ha movido la Iglesia Católica en esta cuestión de los cardenales vinculados a abuso sexual. De hecho, también recordemos que cuando el Papa Francisco fue a Chile, hubo una polémica allí porque no se había pronunciado de un modo más contundente, entonces había hasta carteles, pancartas en las casas que decían Francisco cómplice, sí, ¿no?, de esta situación. Seguramente algunas de estos artículos también van a tener réplica porque seguro estamos descubriendo quién es este nuevo Papa, que ahora lo conocemos como León XIV. Dos diarios del sistema de Perú, uno La República, el otro El Comercio. ¿Qué dice La República? La República dice: Robert Prevost, cardenal con nacionalidad peruana, es el nuevo Papa, destacando ese tema, ¿no? Mismo título casi para El Comercio. Vivió en Perú durante décadas. Su relación con Chiclayo y la historia de su DNI peruano. Manda saludos a su querida diócesis de Chiclayo en Perú. Bueno, y algunas otras cosas. Y estamos viendo algunas imágenes en Perú, fiesta popular, ¿no? Por supuesto, lo mismo que ocurrió aquí en la Argentina por esta razón. Muy interesante porque la tapa que utilizan tiene la bandera peruana y la estadounidense alrededor de la figura del Papa León XIV. Bueno, hasta acá el Habemus Papam, en que vuelvan las ideas, muchas historias más hasta las 6. Somos